Amigas, amigos, muy buenas noches. He querido tomar el tema de el peligro por informar y por informar la verdad o por informar para hacer conciencia. Bueno, hacer conciencia quiere decir que cuando las cosas están tan mal, cuando hay tantas injusticias, mentiras, falsedades, intereses ocultos, cuando se quiere aparentar lo que no se es, cuando se cree que la verdad destruye a las autoridades, sean civiles, criminales o eclesiásticas, se inventa el secretismo, el control, el querer controlar las palabras y el pensamiento de los demás. En la historia del cristianismo, pues la libertad de pensamiento estuvo hasta la época de Constantino, cuando en el 325 juntó a todos los obispos y les dijo: pónganse de acuerdo. Van a tener una sola fe, un solo jefe, y los que no acepten la autoridad de su jefe y los que no acepten lo que ustedes dicen que van a creer, serán declarados enemigos de la sociedad y serán perseguidos. Y por eso hay unos evangelios que se llaman apócrifos. Apó quiere decir por debajo, ocultos, es decir, unos escritos ocultos porque se consideran peligrosos que los conozcan los demás. Aunque ese peligro es relativo, porque, por ejemplo, lo del Código Da Vinci, el libro y la película, que trata precisamente de eso, de que los evangelios esos que fueron retirados de la circulación y que luego fueron recuperados, pero que ya no influyeron mucho más que en cosas accidentales como lo de los magos y el niño Jesús que hacía pajaritos, le soplaba y volaban, del maestro de griego que le caía mal y bueno, un montón de tonterías que son los evangelios apócrifos, hasta el evangelio de María Magdalena. Después la iglesia inventó la Inquisición, que de santa no tenía nada. Los santos no matan, matan los asesinos. Es indefendible la Santa Inquisición, es un error que se cometió en la Iglesia Católica y en las iglesias protestantes, porque no solo es en la Iglesia Católica. La persecución de todos los que no pensaran igual que los dirigentes. Entonces no necesito explicarles tantos asesinatos que se cometieron por tratar de ocultar los nuevos conocimientos sobre la Biblia, sobre el mundo, y por la mala fe y la ignorancia. La mala fe es que cuando hay un evento en la Biblia que no se puede explicar por las leyes de la naturaleza, se le llama milagro y ya, ahí lo dejamos. Pero cuando alguien se vuelve crítico y, por ejemplo, dice que el sol, allá en la batalla de Josué,
que el sol no se pudo detener, porque el sol no es el que gira alrededor de la Tierra, sino la Tierra alrededor del sol. Entonces la ciencia vino a atacar, entre comillas, pues vino a desacreditar muchos eventos milagrosos de la Biblia. Y alguien me dirá, oiga, padre, si yo no creo en eso de que se detuvo el sol, ¿qué pasa? Pues nada. ¿Qué va a pasar? La única explicación, bueno, no hay explicación. El mundo no se para, no se detiene. Un milagro, bueno, un evento inexplicable, como el de Fátima, que llovió y que todos se secaron y el sol danzó y todas esas cosas inexplicables de los grupos renovados y otros que les cayó una brisa cuando están en sus reuniones, que danza el sol y bueno, el sol no puede danzar, ya lo sabemos. Pero entonces no existen los milagros. Sí, sí existen los milagros, pero la ciencia no los puede explicar, los verdaderos milagros, como las curaciones espontáneas de enfermedades que no tienen curación precisamente y que de pronto desaparecen instantáneamente. Esos son los milagros, pero son muy raros. Los otros milagros tontos, ay, me dolía la cabeza cuando fui a la reunión y se me quitó. No está bien, pues, idiota. Bueno, ahí le voy a dejar en ese tema tonto de querer volver la oración como una farmacia de sanación. Van a decir, padre, ¿usted no cree en eso? Yo sí lo creo, pero por eso Dios nos dio la razón. Bueno, voy a poner un ejemplo. ¿Cuánta fe se necesita para que le salga una mano nueva a alguien que perdió la mano? ¿Verdad que ese milagro nunca ha ocurrido? Ni ocurrirá. ¿Verdad que, como dice el dicho, Dios no cumple gustos ni endereza jorobados, salvo la corcovada que está en el Evangelio y que Jesús la enderezó? Pero Dios no cumple gustos ni endereza jorobados. Además, el milagrerismo es una forma de engañar a los demás. Por eso San Juan en su Evangelio dice, dichosos los que creen sin ver. Pero bueno, está bien. Si a las personas les gusta el milagrerismo, pues que lo usen. Sí, estamos en una plena libertad. Pero el milagrerismo es una forma muy corriente de cualquier religión. Entonces el peligro de informar ha existido siempre y la autoridad lo ejerce por las autoridades. Aquí en nuestros días, el presidente de la República insulta, incita, produce odio hacia los reporteros. Y una persona que tiene autoridad, que le cree tanta gente, de sus 33 millones que lo pusieron pues de presidente, y le da derecho a insultar, a descalificar, a cometer injusticias y a mentir. Pues no. Por eso, pues desde hace 20 años para acá han matado a muchos periodistas y en el último año pues han sido 9, nada más que luego los rebajan y pues lo que estaba yo viendo es estos de aquí de Michoacán, los últimos, a estos que pues primero mataron a un reportero y salió su jefe a denunciar que lo habían asesinado
el 31 de enero. Y luego, pues hace unos 3 días mataron al que salió a denunciar la muerte de Armando Linares el 31 de enero. Y Roberto Toledo, pues fue asesinado hace poquito en Zitácuaro. Bueno, entonces, el reportero que dice la verdad, la reportera aquella que fue a la mañanera y que la asesinaron a los poquitos días. Como les digo ahorita, son 3 autoridades. Es el gobierno civil en todo su mecanismo, que también los militares tienen un secretismo. Ahí está lo de los 40 y tantos de Ayotzinapa, 43 creo, que son más, y que los militares intervinieron, como en otras cosas acá donde estamos y no se sabe, o no quieren que se sepa. Y luego está la misma iglesia. Bueno, por iglesia ya sabemos todos que la iglesia es el pueblo de Dios, que somos todos los bautizados, seamos de la denominación que seamos, y estamos bautizados en el nombre de Cristo, pues todos somos la iglesia. Pero me refiero a los dirigentes de las iglesias. Y ahí está la luz del mundo, con ese Aarón y todos los demás seres pues muy sucios. También el padre Maciel acá entre nosotros, no se quedó atrás, ya se murió, en paz descanse. Que Dios le haya perdonado toda su pederastia y demás cosas, todo el mal que hizo a la iglesia. Pero todas las iglesias quieren que no se sepan las cosas, las ocultan. Y ahí en Europa, pues mataban a las personas públicamente, a todas aquellas que disentían. Ahora pues ya nada más se descalifican a las personas. Y como todos tenemos defectos, pues es muy fácil descalificarnos unos a otros. Y lo del crimen organizado, pues ustedes saben que es muy peligroso estar hablando de esas cosas. Precisamente varios de esos reporteros fue porque algo dijeron o tenían una investigación donde iban a manifestar cómo estaban los asesinatos y los robos y los secuestros y la violencia. Por eso el peligro de informar, pero también es que no podemos quedarnos callados. Miren, bueno, yo me siento impotente ante tantas mentiras que salen en las noticias y que son mentiras. Por ejemplo, les voy a poner para que vean cómo esta democracia que teníamos ya se acabó. Y las trampas de la autoridad. Esto de la revocación de mandato es una cosa muy malvada, porque no se inventó para eso. Se inventó porque ya sabían que los dirigentes, bueno, los morenistas, no iban a querer que el presidente dejara de estar en su cargo. Él pues lo inventó para eso, precisamente para lo que les voy a decir enseguida. Pero pusieron eso de la revocación de mandato como una cosa muy buena, que el pueblo va a intervenir directamente. El presidente está por 6 años, por lo tanto, no hay necesidad de decir que siga o que no siga. Además, él controla todo. Ya ven al Saldívar diciendo mentiras, pues a los del poder judicial y el legislativo, todo está de su lado. El ejército y los medios de comunicación, pues ya los compró todos, pues los asustó. Luego cambiaron, y es una mentira, porque así no era, a que siga.
ya no es revocación de mandato. Es como una aceptación de que siga en su cargo. Alguien dirá, pero eso es inútil, porque si él está electo, ha sido electo por 6 años, los enemigos de él serían los que hubieran de querer que deje el cargo. Pero los enemigos de él quieren que siga los 6 años, que termine su sexenio. Pero sus seguidores ahora son los que andan para arriba y para abajo violando las leyes para promover la revocación de mandato, que no es revocación, sino reafirmarlo en su mandato. Pero aquí les va la clave. En caso de que sacara los 3 y casi 40 millones de votos, es para que de allí se agarraran sus seguidores y él mismo para ratificar en el cargo y alargar el periodo presidencial. ¿Me explico? Que es una trampa muy bien hecha, porque no es revocación de mandato, no lo es. Es una ratificación para que de esa ratificación se saque que se le alargue el mandato presidencial. Bueno, hermanos y hermanas, es terrible, por ejemplo, si uno se da cuenta que el Poder Judicial, que el Poder Legislativo y el Poder Militar y las iglesias están calladitas porque tienen miedo que le saquen el montón de porquerías que están ocultas. Bueno, pero sin embargo, Dios está por encima de toda esa porquería, y Dios, que es la verdad, va a destruir toda esa mentira. Bueno, discúlpenme ustedes, pero qué triste es que tengamos unos dirigentes mentirosos, mañosos, que siempre están buscando sacar tajada y destruir lo que con tanto trabajo se ha empezado a construir, una democracia, una libertad de expresión. Amigos y amigas, buenas noches, que Dios los bendiga.